Es congresista de Perú Libre y también integrante de la Comisión de Constitución. Ya se ha hablado, se ha dado a conocer, se ha anunciado y se ha presentado este proyecto de reforma constitucional que busca finalmente promover un referéndum para consultar a la población, a los ciudadanos y ciudadanas, si es que debería desarrollarse una asamblea constituyente y de esta manera seguir con esta promesa de campaña que se formuló por parte del presidente respecto a un cambio de constitución. ¿Qué tal, congresista Cutipa? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Gracias por esta oportunidad que me das de dirigirme al pueblo peruano. Muy bien, usted es integrante de la Comisión de Constitución y tenemos entendido que este proyecto que ha sido presentado por el Ejecutivo tendrá que finalmente llegar a este grupo de trabajo parlamentario para hacer las evaluaciones del caso. En primer término, si es constitucional o no, y en segundo lugar, el tema de fondo que tiene que ver precisamente con los aspectos que contiene este proyecto presentado por el Ejecutivo. Pero, ¿usted cree que esto realmente va a ver la luz? Por ejemplo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ha señalado que no se aprobará de ninguna manera un proyecto de esta naturaleza. ¿Qué opina? Bueno, como ya sabemos, la iniciativa legislativa presentada por el Ejecutivo se encuentra en este momento en calidad de recibido, pero aún no ha sido derivado a la Comisión de Constitución. Como dice la Constitución en su artículo 105, esta iniciativa debe ser tratada con preferencia por el Congreso en razón que ha sido presentado por el Ejecutivo. En ese entender, considero que la próxima semana, en la sesión ordinaria de la Comisión de Constitución, el día martes, exactamente, para ser más exacto, deberíamos estar... Congresista. Bueno, tenemos ahí problemas con la conexión. Vamos a retomar esta comunicación con el congresista Víctor Cutipa Jama, miembro de la Comisión de Constitución y también miembro de la bancada oficialista de Perú Libre. Ha señalado que hasta el momento, por lo menos, está este proyecto en calidad de recibido frente al Parlamento Nacional y que seguramente en la próxima semana se estarían haciendo ya las coordinaciones o estaría ingresando probablemente evaluación y debate en la Comisión de Constitución del Congreso. Ya tenemos la comunicación nuevamente con el congresista Cutipa. Congresista, por favor, continúe. Nos indicaba, o por lo menos escuchamos, que se está a la espera finalmente que la próxima semana este proyecto llegue al grupo parlamentario que usted también integra. Así es, Jorge. Como lo manifestábamos, de acuerdo a la Constitución, señalan que por ser un proyecto presentado por el Ejecutivo, esta debe tener un trato preferente por la Comisión. En ese entender, consideramos que la próxima semana en la Comisión de Constitución, en sesión ordinaria, se debe estar tocando este tema con la presencia de un representante del Ejecutivo a efectos de que sustente oralmente la iniciativa legislativa. Si vamos a ver el tema, si es constitucional o no, de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, es el procedimiento que se ha establecido. Ya se discutió previamente, como conocemos todos, incluso se desarrolló un proyecto de ley de desarrollo constitucional de este artículo, constitucional de este artículo, donde se estableció con claridad de que para ver este tipo de cambio de constitución tenía que pasar por el Congreso, y eso es lo que actualmente el Ejecutivo ha hecho, ha presentado su iniciativa, y en los próximos días debemos estar discutiendo, analizando, evaluando y en su momento decidiendo a través del voto cuál será el destino de esta iniciativa. Claro, usted nos ha explicado, digamos, los pasos o el camino que se sigue dentro de los linderos de la Constitución respecto a este proyecto presentado por el Ejecutivo, pero muchos se preguntan ¿por qué se presenta este proyecto que busca una asamblea constituyente y un cambio de constitución con un Congreso, porque finalmente va a tener que pasar esto al debate en el Congreso de la República, conformado básicamente por bancadas que desde el inicio y de hecho desde la campaña presidencial han mostrado su rechazo a un cambio de constitución de esta naturaleza? O sea, ¿cuál es la intención finalmente del gobierno o el presidente Pedro Castillo de haber presentado este documento?
Bueno, a ver, la posición de una parte del Congreso de rechazar todo tipo de cambio de constitución ha sido expresado de manera informal. Esta es la oportunidad de que lo hagan a través de un procedimiento de comisión. Se va a presentar ante la comisión, se tendrá que evaluar y de manera formal esta es la oportunidad para que aquellos congresistas que anteriormente han manifestado su rechazo a ello, tienen la oportunidad de ratificar su posición particular o en todo caso dejarse llevar por la razón, luego de una evaluación y con conciencia voten a Claro, favor pero de esta iniciativa presentada. ¿usted cree que, por ejemplo, Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y otras bancadas, Acción Popular propiamente, van a cambiar de opinión en lo que pueda durar este debate para la Asamblea Constituyente? ¿Usted tiene fe en eso? A ver, somos conscientes o soy consciente de que hay una posición dura de algunas bancadas dentro del Congreso que de plano, sin siquiera leer el proyecto presentado, han sentado posición contraria. Sin embargo, hay la fuerza de la razón. Yo tengo la esperanza de que luego de este análisis y el pedido de la población en su conjunto hagan que este sector o una gran parte de los congresistas que preliminarmente se han mostrado en contra se vayan por la senda de lo que pide el pueblo peruano y voten a favor de este proyecto de ley, que al final lo que se quiere es preguntarle a la sociedad, preguntarle al pueblo peruano si están de acuerdo o no con que se instale un Congreso Constituyente. Será la población quien decida si es que a través de este referéndum se cambie la Constitución en el futuro o no. Ahora, viendo la situación política y social que se presenta en nuestro país debido a la pandemia y todo lo que ha sucedido, no solamente en los últimos 8 o 9 meses de gestión del señor Castillo, sino en los años anteriores, en los últimos por lo menos 5 o 6 años, ¿considera que las fuerzas políticas que actualmente conforman el Congreso de la República podrán estar a la altura de un compromiso, de un desafío como es el de debatir una situación que se está planteando del Ejecutivo? Y si eventualmente se llegara a una asamblea constituyente, los partidos políticos que actualmente conforman el Congreso van a tener que participar también, porque hay una cuota precisamente de agrupaciones políticas en el proyecto que se ha presentado. ¿Usted considera que esto es saludable de origen, por decirlo de alguna manera, si es que estamos pensando en una nueva constitución? Mire, no podríamos, se ha venido comentando en las últimas horas, desacreditando o señalando que si estaríamos a la altura, o este Congreso Constituyente estaría a la altura de elaborar, redactar y luego aprobar el proyecto de constitución. El solo hecho de poner en tela de juicio esa capacidad, esa representatividad, esa legitimidad, nos llevaría también a preguntarnos si nosotros hoy en día como congresistas estamos legitimados o no para legislar. Yo creo que sí. En consecuencia, este Congreso Constituyente, que no va a ser elegido por el presidente de la República, sino que será a través de una elección, considero que está a la altura de redactar una nueva constitución. Claro, pero esta elección va a estar, digamos, fijada con las reglas que actualmente tenemos, las reglas electorales, vamos a decirlo así. En pocas palabras, ¿no sería mejor impulsar una reforma política que pueda de alguna manera ayudar a sobrellevar esta difícil situación que vivimos en el ámbito político en realidad, y todos estos enfrentamientos que continúan entre el Ejecutivo y el Legislativo, por un lado, y por otro lado también fortalecer de alguna manera a los partidos políticos, porque lo que hemos visto en los últimos meses y lo que se ha ido aprobando en algunas comisiones es precisamente el debilitamiento de una reforma política que se había iniciado hace algunos años y que en vez de fortalecer lo que están haciendo es precisamente eso, diluirla. No, definitivamente yo creo que, a ver, la reforma que se menciona repetidamente prácticamente se podría hacer en su totalidad con esta asamblea constituyente.
Es cierto, yo también comparto cuando usted señala que los partidos políticos se están debilitando porque su fortalecimiento no depende de un decreto. Su fortalecimiento depende de un trabajo institucional que Claro, hagan pero por ejemplo ellos cambian a través de reglas la en el formación. calendario electoral para que se puedan inscribir algunos integrantes en el padrón de los partidos cuando ya se había establecido un calendario. Eso, por ejemplo, es un ejemplo respecto, valga la redundancia, respecto a que finalmente, ¿qué garantía hay de que la participación de los partidos políticos en una eventual asamblea constituyente para redactar una nueva constitución pueda realmente ser garantía de tener un producto final bueno? Y es en razón a ello que se plantea en este proyecto de ley que no solamente, que no solamente sean los partidos políticos quienes conformen los 130 integrantes de la Asamblea Constituyente propuesta, sino que también se está considerando ahí a candidatos independientes, representantes de los pueblos indígenas, Claro. afroperuanos, etcétera, etcétera, porque consideramos que no es correcto que solamente sean los políticos quienes decidan cuál va a ser el nuevo texto constitucional. Por eso es que, viendo esta realidad actual, se ha previsto que, o mejor dicho, se ha propuesto que la Asamblea Constituyente tenga la conformación que se plantea en el proyecto de ley. ¿A usted no le dice nada que, por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas no haya votado a favor de esta iniciativa del Ejecutivo respecto a este proyecto para Asamblea Constituyente? Bueno, yo supongo que en el Consejo de Ministros que han tenido han debatido el tema y alguna posición habrá planteado el ministro que le haya llevado a emitir el voto que ha hecho. Claro. Sin embargo... es el ministro de Economía, digamos que es uno de los portafolios más importantes en nuestro país, ¿no? Claro, ¿no le llama la atención eso? El Consejo... por supuesto que sí, porque lo correcto hubiera sido que sea unánime el voto, pero habría que conocer cuál es el fundamento o el planteamiento que ha tenido el ministro al momento de debatir la presentación o no del proyecto de ley. Sin embargo, yo creo que eso no es óbice, no es obstáculo para que este proyecto sea tratado en la comisión, para que subsiguientemente, a través de un referéndum, se decida, a través del referéndum, de manera directa, el pueblo peruano decida si se constituye una asamblea constituyente o no. ¿Y qué le parece estas afirmaciones que señalan que lo que ha presentado el Ejecutivo con el tema de la asamblea constituyente más bien es un mecanismo de distracción ante todo lo que está sucediendo en nuestro país? No, me parece que son una posición ligera, apresurada e incluso irresponsable, porque como es de conocimiento público, esta propuesta de una nueva constitución ni siquiera es un tema que se toca en este gobierno, sino ya vienen como propuesta incluso de elecciones pasadas. No es un tema del momento, es un tema que se ha venido discutiendo ya en las calles peruanas, porque a decir verdad hay un gran sector que quiere una nueva constitución, pero qué mejor ahora, a través de un referéndum, para que de manera formal se decida si es que se conforma o no una asamblea constituyente. Muy bien. Muchas gracias, congresista, por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tenga